Confesión de Londres de 1689 y hoy nos toca ver el capítulo 7. Este capítulo, hermano, es de mucha importancia como los demás, pero esto es como la luz plena de Dios para cada uno de nosotros, la abundancia de la luz para que nosotros entendamos la grandeza de Dios ante nuestra pequeñez como hombres que somos finitos. Entonces estamos en el capítulo 7 del Pacto de Dios. Entonces, del Pacto de Dios, pues pudiéramos hacernos las siguientes preguntas, hermano. ¿Qué es un pacto? Antes de entrar al capítulo, ¿verdad? ¿Con quién Dios hizo pacto? ¿Por qué Dios hizo un pacto? ¿El pacto de Dios trae beneficios y para quiénes son esos beneficios? ¿Cuántos pactos ha hecho Dios? ¿Qué señal nos recuerda el pacto de Dios? ¿Qué aplicación tiene hoy el pacto de Dios? ¿Cuánto dura un pacto? ¿Son temporales o eternos? ¿Y cuál es el pacto que está vigente? Entonces, todas estas preguntas, hermano, a través de esta enseñanza, pues vamos a irlas respondiendo, ¿verdad? Entonces, es parte de esta enseñanza que nosotros tengamos ese concepto del pacto de Dios. Entonces, vemos, hermanos, que en el estudio pasado estábamos viendo lo que el hombre, su estado del hombre y cómo el hombre estaba en un estado perfecto y justo y a través de la desobediencia al mandato de Dios cae, y esa caída pues deja al hombre en un estado corrupto, en un estado depravado, en un estado que separado de Dios, y nosotros vemos, hermanos, que podríamos hacernos la pregunta, ¿verdad? En ese estado que estábamos, ¿Dios nos dejaría en ese estado de pecaminosidad ante Él? Piensa ahí un ratito, ¿crees que Dios te dejaría a ti en ese estado de pecaminosidad? Pudiera hacerlo, hermano, porque es Dios, y a causa del pecado pudiéramos quedarnos muertos físicamente y espiritualmente por la eternidad. Pero Dios, al ver nuestro estado de pecado y miseria, pues nos da una respuesta. Pero aquel que no conoce, hermano, o aquel que no tiene en el conocimiento del Cristo, está en ese estado de pecado, en ese estado de corrupción, en ese estado depravado, en ese estado de excomunión de Dios, en ese estado de vergüenza, en ese estado de culpa, y Dios, creo que le pueden regresar por favor. Y Dios, hermanos, la humanidad a veces está en ese estado. Cuando tú le preguntas a una persona, oye, ¿tú dónde irías si hoy murieras? Si hoy dejaras de respirar, si hoy dejaras este mundo, ¿a dónde irías? Pues dice, solo Dios lo sabe. No, tú también lo tienes que saber. Yo también lo tengo que saber. No es nuestra ignorancia la que nos va a salvar o dejarlo en las manos, la responsabilidad en las manos de Dios, sino Él ya extendió su misericordia, su amor para el pecador.
¿Me lo regresan todavía, por favor? Entonces, Dios, hermano, nos podía mandar a todos al infierno, pero por ese amor y esa gracia, ya que la merecíamos, Él se compadeció de nosotros. Y ante esa compasión que tuvo de nosotros, estableció el pacto con el hombre. Ante la caída que sufrió, Dios, por su buen placer, desde toda la eternidad, eligió a algunos para vida eterna. Entró en un pacto de gracia para liberarlos del estado del pecado y la miseria, y para llevarlos a un estado de salvación por un Redentor. Entonces, aquí estamos viendo, hermano, que ante la eternidad, pues Dios eligió a unos, solo algunos. ¿Quiénes son? No lo sé, hermano. Dios es el único que conoce quiénes verdaderamente son sus hijos, y también nosotros, cada uno individualmente, conoce quién verdaderamente es su hijo. Vamos a ver qué características tienen en este pacto que Dios ha garantizado para los hijos, para que ellos sepan que verdaderamente son hijos de Dios y no solamente criaturas, como algunos piensan que todos son hijos de Dios, pero no, hermano, solo hay un Padre, y ese Padre reconoce a sus hijos, y los hijos reconocen a su Padre. Entonces, es la relación que Dios tiene con el hombre. Entonces, vemos, hermanos, que hay una necesidad que tiene el hombre, y esta necesidad solamente puede ser suplida por el Creador. Y vamos a leer la confesión en el artículo 1. Dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben la obediencia a su Creador, sin embargo, éstas nunca pueden haber logrado la recompensa de vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Entonces, primeramente hay una distancia enorme, garrafal, muy extensa, hermano. ¿Y cómo podemos ver esta distancia? Si vemos, dice la palabra que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces vemos esa distancia tan enorme que hay de Dios hacia el hombre. Dios en el cielo, el hombre en la tierra. Entonces hay una distancia que tienen las criaturas hacia el Creador. Entonces esta distancia es muy grande. Y ante el Creador le debemos obediencia. Pero ¿qué pasa en este mundo? ¿Quién está obedeciendo a Dios? ¿Quién es el que obedece a Dios? Algunos dicen: yo obedezco a Dios. ¿Y en qué basas tu obediencia a Dios? Esa obediencia se basa en tu concepto de Dios, en tu imaginación de Dios, en tu mente, en tus pensamientos que tienes de Dios, o se basa en lo que es lo primordial, lo que es fundamental, lo que es esencial y lo que es la autoridad que Dios estableció para conocerlo. Y esta autoridad es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es la autoridad máxima en la cual nosotros podemos llegar a un conocimiento revelado de Dios. No todo el conocimiento, hermano. Una parte de Él, la parte fundamental o esencial de Dios para el hombre, para que el Dios pueda tener una comunión con Dios, un acercamiento con Dios. Entonces, Dios establece este pacto de gracia ante la necesidad de hombres caídos, de hombres corruptos, de hombres en pecado,
de hombres en maldad, de hombres inicuos, de hombres perversos, de hombres necios, de hombres irresponsables. Establece esta gracia, este pacto de gracia. En la confesión vamos a ver, hermanos, que vamos a dividirlo en 3 partes. El párrafo 1, que es la necesidad del pacto de Dios. El párrafo 2, que es el carácter esencial del pacto de gracia. Y el punto 3, o el artículo 3, las características principales del pacto de gracia. Entonces, esas son la estructura de este artículo 7. Vamos a ver, hermanos, una definición nos las da la propia Confesión de Londres, y nos dice que es una condescendencia, es algo amable, es algo delicado, es algo benevolente, de una forma voluntaria por parte de Dios hacia sus criaturas. Hermano, esa amabilidad de Dios siempre va a estar presente, a pesar de que nosotros estamos constantemente tendiendo a pecar. Antes de la caída podíamos no pecar, pero después de la caída pecamos. Entonces, somos hombres que estamos pecando todos los días, y por eso necesitamos de este pacto de gracia. Y como vimos en la confesión, hermano, también es un acuerdo entre 2 o más partes. Aquí el acuerdo que Dios hizo a través de los pactos siempre va a llevar al hombre, a excepción de un pacto que lo hizo él mismo. Entonces, también hay pactos entre hombres, así como pactos de Dios hacia el hombre. Y son 2 o más partes que están involucradas, llegan a un acuerdo. Tú cuando entras a un trabajo o a una escuela, te marcan ciertos requisitos para entrar a esa escuela. No llegas y te metes a la escuela y ya tomas clase. Es un acuerdo también legal entre 2 personas. Aquí cuando mencionamos legal, hermano, podemos asimilarlo también cuando tú te relacionas con una persona del sexo opuesto, haces un matrimonio, y también en ese hay acuerdos legales. Cuando tú consigues o entras a un trabajo, también hay ciertos acuerdos legales. También una definición de un diccionario cristiano dice: es un acuerdo inmutable, o sea, no cambia, legal, impuesto divinamente entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. Entonces aquí, si ven, nos estamos refiriendo a ese pacto que Dios hace con el hombre. Aquí no es el pacto entre hombres, aquí es de Dios hacia el hombre, y Dios no lo cambia. En Gálatas dice que cuando un pacto ya ha sido escrito y estipulado, ya no puede cambiar, porque ya firmaron, hermano. En nosotros ya firmamos y ya no podemos cambiar ese pacto. Hay también, hermanos, sinónimos para el pacto, y estos sinónimos son estatuto, ley u ordenanza. Entonces, también en la palabra lo vamos a ver, hermano, y en el Antiguo Testamento lo podemos ver 275 veces, este término de pacto, y en el Nuevo Testamento 39 veces. Entonces, esa es la relación, y ves la importancia en la palabra de Dios sobre esta palabra.
es de suma importancia, hermanos. Si nos marca un concepto y dos nos afirma y dos ya es algo obligatorio, entonces, ¿cuántas veces no nos marca esta palabra? Ya es algo que nos involucra de una manera responsable delante de Dios. Entonces, también la necesidad de pacto, ¿por qué era necesaria? Porque había una desobediencia a nuestro Creador. Nuestro representante delante de Dios desobedeció a su Creador y cayó. Y ante esta desobediencia, pues Dios tenía que establecer un pacto. No es que Dios ya estaba al pendiente de que iba a caer Adán. Dios ya tiene el plan perfecto, el plan establecido, hermano, y ante ese plan Dios va actuando a lo establecido en su plan perfecto, en su plan eterno. Entonces, nosotros somos los que vamos a entrar en ese pacto eterno. La existencia ante esa desobediencia a nuestro Creador, hermano, por Adán, algunos consideran, dicen, no, ¿por qué Adán me representó? Si yo no hubiera caído, yo hubiera respetado el mandato de Dios. Hermano, aquí en el mundo vemos que cuando alguien nos representa, si el presidente va no sé a qué país y hace guerra, hermano, nosotros entramos en guerra. Y no porque el presidente haya, nosotros no podemos decir, ¿verdad? No, pues el presidente habló que él se las arregle solo. Él está representando al país de México y así cada presidente, hermano, está representando. Y ante la decisión que él tome, nosotros pagamos la decisión, las consecuencias. Así como también cuando hacen algunos acuerdos entre países, también nosotros entramos en esos acuerdos. El Tratado de Libre Comercio, ahí nosotros entramos. Entonces, ahí es cuando nosotros también, hermanos, tenemos y vemos que ante esta desobediencia, pues tenía que haber este pacto de gracia. También cuando Adán cae, pues Dios explícitamente le dijo, el día que tú comieres de este árbol del bien y el mal, ciertamente morirás. Y sí hubo una muerte, hermano, una muerte, primeramente fue una muerte espiritual y posteriormente fue una muerte física. Y esto nos marcó que tuviéramos un tiempo como hombres finito y un tiempo espiritualmente infinito, para vida y para muerte. En este caso, hermano, pues a través de la caída es para una muerte espiritual infinita. La definición de pacto, y viendo que necesitamos entender qué partes hay en un pacto, entonces vamos a ver, hermanos, las partes principales de un pacto. En un pacto hay promesas juramentadas y estas promesas las debemos de cumplir según los acuerdos y las obligaciones y los ofrecimientos que se dieron. Un ejemplo de ello es que Dios prometió un estado eterno de bendición a la obediencia. Y esto se ve reflejado en vida eterna. Entonces, si nosotros cumplimos los acuerdos de Dios ante este pacto, vemos estas promesas cumplidas en una vida eterna. También la podemos ver en una salvación. También hay términos dentro del pacto. Estos términos establecen a la obediencia o a la desobediencia de la ley o la estipulación. Pues el término era, cuando dejamos de cumplir el pacto, es cuando Adán
comió del fruto prohibido entre el bien y el mal. Entonces ahí terminó ese pacto. Ese pacto lo terminó Dios. Le prometía estar en el Edén y fue desplazado de ese lugar. Y antes, hermano, conocía solamente el bien, porque finalmente Dios, dice la palabra, que todo lo hizo bueno. Y cuando él transgrede el mandamiento de Dios, desobedece, vemos las consecuencias del mal. Él empieza a culpar a Dios por la mujer que le dio, y la mujer a la serpiente. Y así es como este pacto, hermano, que es el pacto de obras, vemos que da ese término a ese pacto de obras con Adán, y Dios establece un pacto que es el pacto de gracia. Y hay consecuencias, hermano, también hay consecuencias, hay juicios. El juicio fue pues ya la muerte, hay separaciones en el pacto. Dios nos separa de su presencia, nos separa de ese tabernáculo, de ese paraíso, y llevamos castigo, hermano. Estamos siendo castigados y hay sanciones. ¿Y cómo lo vemos? Pues en la muerte, una muerte física y una muerte eterna. Entonces, esas son las consecuencias que acarreó la desobediencia, el pecado. También vamos a ver, hermanos, ahí estaba dudando en la palabra si le ponía antecedentes del pacto de gracia o historia del pacto de gracia. Entonces, este pacto de gracia, hermano, podíamos ver su inicio en Génesis 3:15. Podemos ir a Génesis 3:15, ahí podemos la promesa de Dios dada a la humanidad. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Entonces la serpiente solamente iba a ser una herida en el talón, que puede ser sanada, pero la simiente divina, la simiente escogida, la simiente por la cual iba a venir el Salvador, iba a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Entonces podemos ver, hermano, cómo es que nosotros estábamos en un estado difícil, en una situación no favorable, en una situación de muerte, y cómo Dios también nos quiere hacer ver a nosotros cómo es nuestro estado ante Él. Yo quisiera que fueras a Job 35:7. Dice la palabra: si fueres justo, ¿qué le darás a Él? Si Dios es el dueño de todo, ¿o qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará su justicia. Entonces, aquí podemos hacer justicia entre hombres, pero también el Hijo del Hombre, Cristo, hizo la máxima justicia para nosotros al establecer este pacto de gracia. Yo quisiera leer Hechos 17:24, yo aquí lo leo, hermano, ahí está en tu confesión también. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, aquí vemos, hermano, cómo Dios es el que nos está dando vida,
Dios es el que nos está dando aliento y Dios es el que nos da todas las cosas. Ante esta pandemia, hermano, creo que este versículo se hace más fresco, más de este tiempo. No que no haya existido, hermano, sino que está como en la plenitud, o si queremos verlo así, lo estamos viviendo, hermano. Muchos se han ido, les ha sido quitado el aliento y también les ha sido quitadas muchas cosas ante un encierro, ante una falta de ir a otros lugares, también nos fueron quitadas, hermano. Entonces, Dios que hizo al mundo y todas las cosas, hermano, Él es Señor, Él es soberano, Él hizo todo, hermano. Entonces, ahora tenemos que entender la soberanía de Dios ante este tiempo. Bueno, el pacto con Adán. Entonces, si vemos, hermano, Dios estableció pactos. Hay todavía más pactos, pero estos son algunos de los pactos que, digamos, son secundarios. Vamos a ver los primarios. Entonces, el pacto con Adán, dice, Dios le dio una ley justa, que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con muerte su transgresión. Esto quiero aclararlo, hermano. La vida, se la iba a dar a Adán como representante, y la muerte. Y este pacto de Adán, hermano, es el pacto conocido como pacto de obras. Entonces, le estaba dando promesa, le estaba dando términos y le estaba dando consecuencias. Entonces, aquí en este pacto, hermano, pues Adán finalmente cayó y la vida le fue quitada y fue dada la muerte. Entonces, la obra que Adán tenía que hacer no la cumplió, y ahora a través de esta obra que no cumplió, Dios pone un pacto más esencial. También Dios hizo un pacto con Noé. Bueno, aquí en el pacto de Adán, hermano, está la promesa de la simiente. En el pacto de Noé, dice, se da en un marco en que la creación es preservada por la gracia común hasta el cumplimiento de la promesa. Entonces, esta gracia común, hermano, la podemos entender cuando sale el sol. Dice la palabra que el sol sale para justos y para injustos, para creyentes y para incrédulos. Y también comen los no creyentes y comen los creyentes. Entonces, esa es la gracia común, hermano. Pero hay una gracia revelada, que esa solamente el Espíritu Santo fue el que obra y nos hace ver el pacto de gracia por medio de Cristo. Y este pacto de Noé se tiene que cumplir hasta la promesa. ¿Cómo podemos identificar ese pacto, hermano? De forma visible. Dice la palabra que Dios estableció el arco iris. Entonces, ahí en forma visible, cuando lo vemos, hermano, creo que ya muy pocas veces se ve, pero yo me acuerdo que muchas veces lo vi, el arco iris, y sin conocimiento de Dios, pues no sabía qué era. Pero ya con la palabra, pues ya me recuerda ese pacto que Dios hizo con Noé, que no iba a destruir a la humanidad otra vez con inundación. Fue destruida, hermano. Si tú ves, empieza una creación con Adán
y con Noé es terminada esa creación y empieza una nueva creación. Luego dice la palabra, también el pacto con Abraham inicia formalmente con aquella comunidad a través de la cual vendrá el Redentor. Entonces, Abraham, hermano, también es un ejemplo de la promesa. Cuando lo pone a contar las estrellas, dice, así será tu descendencia. Y sigue creciendo, hermano. Desde que le da a Abraham esa promesa, empieza a crecer ese pacto de gracia. Empieza a haber hombres que por gracia son salvos. ¿Cómo es esto, hermano? A veces uno pregunta, bueno, es que es hasta Cristo, pero dice la palabra que algunos, como Abraham, vieron a Cristo, hermano. Se les presentó en una parucía y ahí lo vieron. Hay textos, hermano, aquí no los puse, pero hay textos en el cual también ahí nos habla sobre esa promesa. Tan es así, hermano, que cuando Simón ve a un pequeñito, ve a un pequeño hermano, dice, mis ojos han visto al Salvador. Entonces, hermano, cuando Simón ve a ese Salvador, hermano, ve esa promesa de Dios cumplida. Y Abraham también, hermano, cuando Dios le muestra a Cristo, Dios le muestra a Cristo, ve esa promesa, dice, y vio la salvación. Entonces también por eso es mencionado en el Nuevo Testamento y está en la fe de Abraham. En Hebreos hay héroes de la fe, hermano, y ahí es esa fe la que nos va a salvar. No es la fe en lo que nosotros pudiéramos creer, sino la fe que nos va a salvar es la fe en Cristo Jesús, muriendo por nuestros pecados y resucitando para darnos vida. Amén. También vemos el pacto de gracia en el pacto con Moisés, hermano, en el monte Sinaí. Dice, el pacto de Moisés proporciona la necesaria regulación y legislación para aquella comunidad en el tiempo que ha dejado de ser una familia y se ha convertido en una nación. Entonces, antes era en Abraham una familia, ahora ya es una nación. Y esta nación, hermano, es la que es sacada de la esclavitud. Esta nación es la que es llevada de Egipto a la tierra prometida. Y que hasta en el nombre de Moisés vemos la promesa de Dios, ¿verdad? Ahí, salvado por las aguas. Entonces, ahí vemos a Moisés, ¿verdad? Que es una imagen de Cristo, hermano, que iba que saca a un pueblo de la esclavitud del pecado y nos lleva a una tierra prometida. El pacto de David se especifica en el linaje mediante el cual vendrá el Redentor. Entonces, aquí también está la promesa de ese pacto, hermano. Entonces, iba a haber un rey eterno, y ese rey eterno
venía de la descendencia de David, lo podemos ver también ahí en Mateo, hermano, en la descendencia de Jesús, ahí está David, en esa descendencia, y de ahí nace nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, es un linaje real, es un linaje escogido por Dios y es un linaje del cual cada uno de nosotros iba a ser perdonado. Y después de este pacto, hermano, pues viene el Redentor. Entonces, en el Nuevo Testamento Jesús lo establece y le pone nuevo pacto. Dice, el Redentor aparece y consuma la redención, cumpliendo así todos los tipos y predicciones de los pactos anteriores. Entonces, cuando aparece Cristo, hermano, ahí ya se consuma la redención. Estaba siendo revelada anteriormente, como en un proceso, hermano, se dejaba ver. Pero en Cristo Jesús, hermano, se ve la plenitud. En Cristo Jesús vemos el cumplimiento de este nuevo pacto. Y este nuevo pacto, hermano, ¿cómo lo podemos ver ahora en nuestros tiempos? Este nuevo pacto, hermano, lo podemos ver a través de cuando uno recibió a Cristo, se bautiza, dice la palabra que uno muere y es revestido de Cristo. Y también, hermano, o sea, ese es en este tiempo lo podemos hacer una vez, pero cuando lo hacemos constantemente, recordando este nuevo pacto, Jesús lo estableció con sus apóstoles ahí en la cena y lo estableció con pan y con vino. Vamos a ver los pactos principales. Estos fueron como los antecedentes, la historia, pero vamos a ver estos 3 pactos que yo quiero que nos concretemos en ellos. Y estos pactos es el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Que el pacto de redención es un pacto trinitario. No están involucrados los hombres, aquí está involucrado el Dios único. Está involucrado el Padre, está involucrado el Hijo y está involucrado el Espíritu Santo. En este pacto de redención, hermano, es el que a ti y a mí, hermano, nos involucra sin tomarnos en cuenta, sino lo hizo Dios por su pura voluntad, hermano. No te pidió consentimiento, ni nos pidió consentimiento. Entonces, este es un acuerdo entre los miembros de la Trinidad en que cada uno acuerda cumplir su respectivo papel o su función para lograr la salvación de los seres humanos. Entonces, aquí, hermano, vemos a un padre enviando al hijo. Esa fue la función del padre. No los separes, hermano, están ahí unidos los 3. Después, el hijo que viene a la tierra por su voluntad, por ese plan, ese pacto de redención que hizo con el Padre, viene a la tierra, hermano, sabía su misión y venía a cumplirlo, morir en la cruz y resucitar. Y el Espíritu Santo, hermano, que es el que está obrando en la tierra, en la humanidad, y lleva a la luz a los pecadores para conocer la verdad, para conocer al Dios vivo, al Dios santo, y abre el entendimiento. Pero lo más maravilloso es que nos quita de la muerte y nos da la vida.
ahí es cuando, hermano, vemos este pacto de redención. Este pacto de redención, hermano, no es para todos, solo los que Dios ha escogido. Aquí también vemos, hermanos, el pacto de obras. Es un acuerdo legal entre Dios y Adán y Eva en el huerto del Edén, por el cual la participación en las bendiciones del pacto dependía de la obediencia. Entonces, ahí vemos también, ¿verdad?, las promesas, los términos y las consecuencias de este pacto, hermano, entre Adán y Eva. Y a veces pensamos que no era un pacto, pero vamos a ver en Oseas 6:7, hermano, y ahí vamos a ver este cumplimiento de este pacto, y que menciona a Adán. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y ahí prevaricaron contra mí. Al traspasar este pacto, hermano, pecamos contra Dios. Y está mencionando también a Adán. Entonces, ahí vemos también ese pacto de obras que también no fue cumplido. Este pacto también traía bendiciones. Dios siempre en sus pactos, hermano, va a traer bendiciones, pero también va a traer consecuencias. Entonces, ahí estamos viendo lo que Dios ha establecido para que este pacto de obras sea cumplido. Este pacto de obras, hermano, ¿quién lo cumplió perfectamente? Solamente un hombre lo pudo cumplir, hermano, perfectamente. Justo y perfecto. Y este hombre se llamó Jesús. Y este hombre se llamó Cristo. Y este pacto de obras, hermano, fue cumplido por la obra maravillosa de Cristo. Y eso es lo que nos debe de enorgullecer, hermano. Porque algunos piensan que por las obras todavía van a ser salvos. No, hermano, no hay ninguna obra en la cual podamos ser salvos. Como vimos, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? ¿Qué le podemos dar a Dios? ¿Qué obra le podemos dar a Dios? ¿Qué obra tuya pudiera ser tan maravillosa, tan espléndida, tan perfecta como la obra de Cristo? Ninguna, hermano. Ninguna puede ser. ¿Este pacto es vigente? Sí, es vigente. Pero es vigente a través de Cristo. El cristiano puede cumplir este pacto a través de Cristo. Pero quiero aclarar, hermano, porque aquí dicen, entonces es por obras. No. Es por la obra de Cristo por la cual nosotros podemos cumplir este pacto. Amén. Entonces, no quiero que digas, no, ya estamos siendo justificados por obras. No, la palabra es muy práctica y la palabra nos enseña: el justo por la fe vivirá. Somos justificados por la fe en Cristo. La obra que nos justifica delante de Dios es la obra de Cristo. Y dice la palabra que la ley, el acuerdo legal, va a ser cumplido porque ha sido puesto en nuestros corazones y en nuestra mente para cumplirla, pero es por el pacto de gracia. Entonces, eso es lo que está involucrando este pacto. Entonces,
El pacto fue violado por Adán. El pacto, el que no tiene a Cristo, no está cumpliendo el pacto de gracia. Entonces no estamos siendo justificados por el pacto de gracia. Y no seremos justificados por el pacto de obras. Cuando uno rompe el pacto de obras, la única forma de restauración es por la misericordia de Dios, no por sus obras o su justicia, sino por la gracia. Aquí es únicamente la gracia y la misericordia de Dios la que nos restaura. Y nosotros hemos roto el pacto de obras, puesto que no hemos permanecido en la ley. Te pudiera preguntar, para hacerte nos hagamos un autoexamen. Algo sencillito. ¿Has mentido? ¿Alguna vez has mentido? Si contestas que sí, ya rompimos el pacto. ¿Alguna vez has robado? Si contestas que sí, ya transgredimos el pacto. ¿Alguna vez has codiciado? Si contestas que sí, ya lo hemos roto. Y dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo es mencionado como el nuevo, como el segundo, como el último Adán. Había un Adán el cual falló, pero este Cristo, el último Adán, no falló. Y venció la tentación en el desierto por 40 días y durante su vida y su ministerio. No solamente en esos 40 días, hermano, fue tentado. Adán fue tentado y a la primera cayó, hermano, al comer del fruto. Nuestro Señor fue tentado durante 40 días y ya ejerciendo el ministerio también fue tentado. ¿Y quiénes lo tentaban, hermano? Ahí vemos que la religión o los fariseos lo tentaban. Aún los reyes también lo tentaban. Pero Cristo tenía bien establecido quién era. Jesús sabía su misión, sabía que tenía que cumplirla. Por eso fue el último Adán. Somos justificados solo la fe y por la obra de Cristo. El pacto de obras, Dios lo hizo con toda la gente, aunque la gente lo ignore o lo rechace o lo desprecie. Este pacto, hermano, aunque la gente diga que lo ignora, no se hace responsable de las consecuencias, de los términos, porque no ha entendido las promesas de este pacto. Ahora, hermano, que estamos conociendo estas enseñanzas, pues estamos viendo, ¿verdad? La palabra pacto. Yo me acuerdo que la veíamos, hermano, de muchas formas. Con la palabra pacto le da una fuerza, una fortaleza a estas enseñanzas. Entonces quédate en esos dos pactos que vimos, el pacto de redención, el pacto de obras. Pacto de redención es el pacto única y exclusivamente hecho por Dios hacia la humanidad, y el pacto de obras es el que los hombres somos responsables delante de Dios ante lo que hacemos en esta vida. ¿Qué obras hemos hecho? Que sean obedientes a la ley de Dios o a la desobediencia de Dios.